Y está al teléfono Macarena Urenda, concejala de la Municipalidad de Viña del Mar, preside las comisiones de Salud, Educación y Turismo, y precisamente el turismo es lo que concentra la atención, porque si bien la recuperación económica a nivel país es incierta, obviamente todo el sector del turismo, la gastronomía, etcétera, se ha visto tremendamente golpeado y uno dice, bueno, ahora con los planes de reactivación, pero con todo lo que ha ido sucediendo con el tema del manejo de la pandemia y sobre todo en otros países, uno dice, bueno, ¿de qué manera podemos ir recuperando nuestra economía basada en el turismo de cara al verano? Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Elena, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista con Emprender es Clave. Primero, Macarena, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces desde Viña del Mar, precisamente de la situación que hemos atravesado y por supuesto el golpe que ha significado esta pandemia al turismo? Bueno, ha significado, Elena, un golpe bastante fuerte, porque hay que recordar que Viña del Mar ya venía en una situación complicada en términos de su administración municipal. Fíjate que en marzo recién habíamos logrado superar el déficit que tenía la municipalidad de 17.000 millones de pesos. En octubre del año pasado comenzó el estallido social, y el estallido social naturalmente golpeó fuertemente al turismo local. Tuvimos hartos problemas en el verano con el festival, y hay que recordar, Elena, que a partir de los 80 Viña del Mar es una ciudad que dejó de ser una ciudad con una digamos con industrias. Prácticamente Viña se ha concentrado en un solo tipo de industria, que es la industria sin chimenea, como se la llama, que es el turismo, que sí, claramente a nivel local y a nivel mundial ha sido la más afectada por esta pandemia. Por lo tanto, Elena, el diagnóstico es complejo, porque más encima nosotros en Viña del Mar tuvimos un confinamiento bastante largo. Estuvimos prácticamente más de 4 meses, partimos el 12 de junio, si no me falla la memoria, en cuarentena, y desde marzo muchos locales cerraron. Entonces, la verdad que el diagnóstico es bien complejo, Elena. Súper complejo, esto no solamente en Viña del Mar, y tú lo dices, bueno, la actividad central, Macarena, es en Viña del Mar el turismo. ¿De qué manera también se ha podido ir retomando un poquito de actividad? Sabemos que efectivamente se han ido abriendo algunas posibilidades, el tema de la gastronomía, etcétera, pero también con tantas restricciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes observar o qué es lo que puedes recoger en cuanto a impresiones de las personas que efectivamente están tratando de volver a reactivar este sector y con todas las restricciones que vienen aparejadas, ¿no es cierto?, del tema de la pandemia? Bueno, efectivamente hay algunos signos de esperanza. Yo diría que el primer signo de esperanza es que nosotros pasamos mañana a la fase 3. Claro. ¿Y qué significa la fase 3? Significa para el turismo, significa que se pueden reabrir los restaurantes, los cafés, la gente va a poder salir el fin de semana. Y eso, Elena, créeme que es una maravillosa noticia. Incluso, tú me vas a entender, para el espíritu. Yo ayer estuve en Santiago, almorcé en un restaurante y te digo que era feliz sentada con todas las restricciones, pero el hecho de poder salir y estar en un local libremente, de hecho el lugar estaba lleno. Entonces eso hay como una inyección de ánimo también. Pero lo que yo te digo, bueno, tengo que decir también que la municipalidad, dentro de lo que ha podido, porque la municipalidad está muy golpeada económicamente. Pensemos que el festival, no va a haber festival, y el casino está cerrado desde marzo, que son nuestras dos marcas en términos de turismo masivo, y que entre ambas nos generan casi la mitad del presupuesto viñamarino. Claro. La gente ha dejado de pagar. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para ayudar, digamos, a los comerciantes. Acabamos de aprobar una ordenanza que permite rebajar los derechos municipales por los permisos y las concesiones, postergamos patentes, en fin, hemos hecho una serie de medidas paliativas, además de lanzar
un plan, pero efectivamente la situación, Elena, es bien compleja y vamos a tener que tomar medidas, yo diría que a corto, mediano y largo plazo. Vamos a tener que repensar la industria del turismo en Viña del Mar. Y ahí obviamente uno dice, bueno, la innovación aparece como una gran alternativa. Hay un montón de iniciativas que uno ve que ya se están realizando para poder promover que la gente vuelva a mirar, ¿no es cierto?, el turismo local. Y ahí uno también dice, bueno, viendo el vaso un poco más medio lleno, ¿no?, porque sabemos que estamos con muchos problemas. Sí. Esto de pasar a la fase 3 y por otro lado, de que probablemente la gente va a viajar menos a otros países, así uno espera. Sí. Probablemente el turismo local debiera verse de alguna manera, no sé si beneficiado, pero activarse un poquito más, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, Elena. Yo creo que aquí la clave va a ser centrarse en el turismo local. Efectivamente, claro, uno va a poder desplazarse entre ciudades y en ese sentido Viña del Mar es una ciudad súper atractiva porque además tiene mucha segunda vivienda y está cercana, por ejemplo, a Santiago. Entonces ahí hay una oportunidad que naturalmente hay que aprovechar. Después, claro, también hay que apostar por cierta innovación. Hay proyectos, el gobierno, incluso algunas empresas, algunas organizaciones han lanzado proyectos interesantes. Hay que generar alianzas. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en un encuentro de Cercotec, que el Barrio Poniente, que es una de las 3 organizaciones turísticas y gastronómicas de Viña del Mar, se había ganado un proyecto que era chiquitito, digamos, pero que había significado que que pudo invertir en todo el Barrio Poniente, que son las calles poniente, digamos, entre San Martín y Libertad. Los viñamarinos pudieron invertir en seguridad, pudieron invertir en luminaria, y en fin, hay que empezar a generar estas redes sinérgicas, Elena, de apoyo entre la municipalidad, los empresarios, ¿cierto?, los locatarios, los mismos vecinos residentes, entendiendo que recuperar el turismo en Viña del Mar es clave, porque aquí no están solo los empresarios grandes, medianos o pequeños, están también de alguna manera los viñamarinos, digamos, porque aquí entran ingresos a la ciudad. Sí, y ahí uno se pregunta, y esto es una pregunta que no sé si tú me la vas a poder responder, Macarena. Estamos conversando con Macarena Urenda, concejala de la Municipalidad de Viña del Mar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas restricciones que se han dado en otros países con respecto, por ejemplo, al Airbnb? Cuando uno piensa en reactivación y ve que efectivamente hay lugares, no sé, como Miami, donde obviamente el turismo es uno de los factores fundamentales del desarrollo económico, donde hay restricciones importantes. Nosotros todavía no llegamos a eso, pero ¿qué pasa con eso? ¿No se podría motivar un poquito, hablando de lo que tú decías de la segunda vivienda, el que se pudiera también generar un flujo interesante ahí? No sé si ustedes lo han evaluado como autoridades o no es parte de la conversación. Mira, no lo hemos evaluado, pero a mí me parece súper interesante. Yo creo que cualquier medida que colabore a reactivar la economía es bien interesante. Y yo creo que el turismo, uno de los efectos positivos que tiene es que en el turismo hay harto chorreo, digamos. O sea, cuando vienen los turistas, sean locales o extranjeros, la gente consume, va a un restaurante, entra a un almacén, ¿cierto?, compra un recuerdo, se aloja en alguna parte. Entonces hay mucha gente que de alguna manera se puede involucrar en el turismo, aunque sea de manera indirecta, y creo yo que hay que promoverlo. Y lo otro, Elena, que hay que promoverlo porque va como directamente asociado, es la seguridad. O sea, hay que generar en los turistas seguridad. Hay que decirle a los turistas, vayan, porque nuestros restaurantes, ¿cierto?, van a trabajar con el código QR. Claro, con el código QR. Claro, van a estar los espacios adecuados. De hecho, nosotros ayer acabamos de aprobar un presupuesto para 6.000 kits de sanitización para los locales. O sea,
hay que empezar a decirle a la gente que es seguro que salga, hay que reforzar las medidas de seguridad. Nosotros hemos abierto parques, estamos abriendo los lugares públicos, hemos abierto las playas, pero todo eso con medidas de seguridad, porque Elena, vamos a tener que empezar, o ya estamos viviendo en un mundo tan distinto, ¿no te parece? Sí, totalmente. Ahora, el otro día hablábamos, Macarena, con un doctor que decía que también es bien extraño, ¿no? Y lo entendemos por la reactivación económica y todo, pero a nivel sanitario uno debiera pensar que la playa, el parque, obviamente el poder tener más vitamina D en el cuerpo, que ya está probado en varios estudios, que nos ayuda a tener más defensas contra el COVID, debieran estar abiertas y no así los moles o los supermercados. Yo entiendo que hay un tema económico por medio, pero también en cuanto a una lógica como de sentido común y sanitaria, uno pensaría que las playas y los parques deberían estar abiertos hace mucho tiempo, ¿no? Igual que los colegios. Claro, claro que sí, y se acaban de abrir. Y eso, y tal como tú dices, raro, porque además el parque, la playa, yo creo que te genera esta sensación de la que yo te hablaba al comienzo. O sea, si la gente igual hay que cuidarle no solamente la salud física, hay que cuidarle la salud mental. Y hay mucha gente en este país y en el mundo que ha estado absolutamente encerrada. Ahora, no sé, en Viña del Mar estuvieron bastante en paralelo cerrados los centros comerciales. Se acaban de abrir, hay que decirlo, se acaban de abrir, pero también se abrieron los parques y las playas porque estaban cerrados, me imagino yo, como para decirle a la gente, ¿sabe qué? Permanezca en su casa, no salga. Claro, claro. Sí. Todo esto se va manejando de acuerdo además a las informaciones que uno va recibiendo, porque el tema, por ejemplo, de vitamina D que yo menciono es algo que comenzó ya a salir con estudios probados y todo la semana pasada, entonces también uno va como aprendiendo día a día de esta pandemia. Pero, concejala, le quería preguntar una cosa, que también la hace una pregunta aquí en nuestro Twitter, un auditor, pero que a mí también se me había venido a la cabeza producto precisamente de lo que estábamos hablando, por ejemplo, el Festival de Viña. ¿Qué pasa con el tema de la cultura? A mí me preocupa un poco las declaraciones de la ministra respecto a que cada peso de la cultura que se gasta en cultura es una plata menos que hay para, no sé, para comida, pero finalmente la cultura es un factor mega fundamental cuando sobre todo estamos pasando por un proceso social como el que vivimos y en la quinta región también es un polo de cultura, ¿no? Valparaíso, Viña del Mar, entonces ¿cómo evalúan eso ustedes también desde la autoridad? No, absolutamente, porque mira, la cultura, yo reconozco que la cultura ha hecho un esfuerzo y lo ha podido hacer, porque en términos generales los museos se han reinventado y han transmitido y han seguido funcionando de manera virtual. Todos nos hemos tenido que reinventar de alguna manera. El turismo es, como decía antes, es un sector más complicado porque el turismo implica presencialidad. Y mira, yo aprecio mucho a la ministra de la Cultura, a lo mejor sus palabras fueron sacadas de contexto, no tengo idea, pero lo que yo te puedo decir que la cultura es fundamental por lo que estábamos hablando, porque desarrolla la mente de las personas, porque educa, porque también contiene parámetros de seguridad. Y hay otro factor que hay que considerar. La cultura también tiene trabajadores de la cultura. Por supuesto, muchos. Hay mucha gente que vive en los entornos culturales, artísticos, y esa gente de verdad está en condiciones bastante precarias. Por lo tanto, yo creo que el peso que se le da a la cultura es el peso que se le da al chileno, digamos. Sí, a la identidad también. Sí, y que además no solamente está favorecido el creador, el artista, sino que nosotros, yo por lo menos que no soy artista, me veo muy favorecida con ello. Entonces, de verdad, es que yo creo que cualquier inversión que se haga en la cultura, y esta pandemia nos va a traer esas enseñanzas, ¿cierto? A que empecemos a debatir qué son las cosas realmente importantes, pero la cultura es fundamental aquí y en el futuro de nuestro país, eso creo yo que es indudable.
Macarena, ¿dónde uno puede hacer un seguimiento un poquito de lo que está sucediendo en cuanto, no sé, a las autoridades, tanto el Consejo Municipal, lo que va a seguir sucediendo en educación, salud, turismo, etcétera? ¿Hay alguna parte donde uno puede encontrar información? Bueno, hay una página municipal, hay una página que funciona bastante bien, incluso nosotros estamos funcionando los consejos de manera virtual y también los ponemos ahí. Ahí tú puedes encontrar información turística, información de cultura, toda la información está en la Munivina. Tienes que poner Munivina y ahí te va a aparecer en la página de la Municipalidad de Viña del Mar, que es bastante completa, diría yo. Perfecto, porque de repente uno anda medio perdido, muchas informaciones dando vueltas, de repente uno se mete ahí en el paso a paso y no sabe bien cómo buscar. Claro. Así que interesante y además una buena oportunidad para Viña, para este sector que está tan golpeado, el pasar a la fase 3. Así que a cuidarse, a respetar los protocolos, pero también poder ir a la playa, salir un poquito más, etcétera. Ay, sí, ¿cierto? Ahora sí, que viene el sol. Sí, ¿cierto? Exactamente. Le queremos agradecer a Macarena Urenda, concejala de la Municipalidad de Viña del Mar, por esta conversación con Emprender es Clave. Que le vaya muy bien, Macarena. Gracias. Gracias, Elena, que esté muy bien. Chao, chao. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.